Oficial Mexicana NOM 127. Salud ambiental, agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras, para lo cual se requiere establecer límites permisibles en cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, organolépticas, químicas y radioactivas, con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas. Hasta la entrega al consumidor, se debe someter a tratamientos de potabilización. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma oficial mexicana establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben cumplir con los sistemas de abastecimiento públicos y privados, o cualquier persona física o moral que la distribuya en todo territorio nacional. Oficial Mexicana NOM 179. Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público. La vigilancia de la calidad del agua para uso y consumo humano tiene como objetivo prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas y parasitarias, así como las derivadas de la continua ingestión de sustancias tóxicas que puede contener el agua abastecida a la población. La vigilancia debe consistir en programas estructurados por las autoridades competentes para evaluar el control de calidad que llevan a cabo los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento y, en función de estos programas, apoyarlos a fin de que se garantice el suministro de agua potable a la población. En este sentido, la Secretaría de Salud elabora la presente norma oficial mexicana con la finalidad de mejorar el control sanitario del agua para consumo humano, que es distribuida por sistemas de abastecimiento público. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma oficial mexicana establece los requisitos y especificaciones que deben observarse en las actividades de control de la calidad del agua para uso y consumo humano. Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y es aplicable a todos los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento público. En la tabla que se muestra se puede identificar del lado izquierdo los límites permisibles para un agua potable y del lado derecho los parámetros de nuestra agua problema. Los que se muestran de color naranja nos van a indicar los parámetros fuera de los límites permisibles de un agua potable. El agua superficial es la proveniente de las precipitaciones, que no se infiltra ni regresa a la atmósfera por evaporación, o la que proviene de manantiales o nacimientos, que se originan de las aguas subterráneas. Muestreo para agua superficial, aparatos y equipo. Recipientes para el transporte y conservación de las muestras. Material de los recipientes. Los recipientes para las muestras deben ser materiales inertes al contenido de estas. En el caso de los recipientes para muestras a las que se le va a efectuar análisis bacteriológico, debe ser de material resistente a presiones y temperaturas requeridas para la esterilización. Tapas o cierres. Preparación de los recipientes. Los recipientes deben tratarse para eliminar cualquier sustancia que altere los resultados de los análisis. Capacidad de los recipientes. Los recipientes deben tener una capacidad mínima de 2 a 3 litros. En el caso de los recipientes para análisis bacteriológico, la capacidad debe ser no mayor de 250 centímetros cúbicos. Etiqueta para la muestra. Se debe tomar las precauciones necesarias para que en cualquier momento sea posible identificar las muestras. Se deben emplear etiquetas pegadas o colgadas, o numerar los frascos anotándose la información en una hoja de registro. Estas etiquetas deben contener como mínimo la siguiente información: cuerpo receptor en estudio, número y nombre de la estación, identificación de la descarga, número de la muestra, fecha y hora del muestreo, nombre y firma de la persona que efectúa el muestreo, análisis para efectuar. Se debe utilizar papel y tinta, tales que no sufran alteraciones con el agua. Hoja de registro. Se debe llevar una hoja de registro con la información que permita identificar el origen de la muestra y todos los datos que en un momento dado permiten repetir el muestreo 3 veces. Las hojas de registro deben contener la siguiente información: los datos citados en el inciso. Resultado de pruebas de campo
practicadas en la zona estudiada, sobre diferentes planos de la misma, temperatura ambiental, temperatura del agua, pH y gasto, localización de las estaciones de muestreo, descripción detallada de las estaciones de muestreo, de manera que cualquier persona puede tomar muestras en el mismo lugar, equipo de recolección de muestras, muestreadores automáticos. Se permite su empleo siempre y cuando se opere de acuerdo con las instrucciones del fabricante del equipo muestreador, dándoles el correcto y adecuado mantenimiento, asegurándose de obtener muestras representativas del cuerpo receptor. Recipiente muestreador. Debe reunir las siguientes características: ser de material inerte al tipo de aguas del cuerpo receptor. Está provisto de un mecanismo que permite el muestreo a diferentes niveles. Su capacidad debe ser tal que la muestra sea representativa del estrato o nivel muestreado. Material común del laboratorio. Procedimiento. Cualquiera que sea el método de muestreo específico que se aplique a cada caso, se debe cumplir con los siguientes requisitos. Las muestras deben ser representativas de las condiciones que existen en el sitio y hora de muestreo y tener el volumen suficiente para efectuar en él las determinaciones correspondientes. Para el muestreo en cuerpos receptores, se debe establecer una red de muestreo que represente las condiciones particulares del cuerpo receptor, debiéndose tomar las muestras en la parte superior, media o inferior, con el objeto de conocer las variaciones de las condiciones particulares del cuerpo receptor. Se debe establecer un ciclo anual de muestreo que cubra las épocas de precipitación pluvial y estiaje. Al efectuarse el muestreo, deben anotarse los datos según se indiquen. Muestreo en corrientes. Se debe muestrar y aforar en los siguientes puntos: aguas arriba de la descarga, a una distancia tal que no se manifieste influencia de ésta en la descarga misma, lo más próximo posible a su desembocadura al cuerpo receptor. Aguas abajo de la descarga, a una distancia tal que se considere se haya efectuado una mezcla uniforme de la descarga en el cuerpo receptor. Se recomienda muestrar a una distancia tal que se considere que el cuerpo receptor haya absorbido el efecto de la descarga, para apreciar el grado de recuperación del cuerpo receptor. Para fines de estudio del cuerpo receptor, se debe muestrar en aquellos sitios en que se aprecien cambios fuertes de sección, caídas, zonas cubiertas de lirio u otros organismos eutroficantes. Muestreo en lagos, lagunas, presas y embalses, centro de calidad ambiental. Los sitios de muestreo, además de los indicados en el inciso, deben ser en los afluentes, antes de desembocar al cuerpo receptor, dentro del cuerpo receptor, donde se aprecie una mezcla uniforme de los afluentes, en las salidas del cuerpo receptor. Cierre de los recipientes de muestreo. Las tapas o cierres de los recipientes deben fijarse de tal forma que se evite el derrame de la muestra. Transporte de las muestras. Durante el tiempo de transporte de la muestra del sitio de muestreo al laboratorio, las muestras deben mantenerse a baja temperatura, bajo las condiciones específicas del análisis a efectuar. El tiempo de transporte de las muestras al laboratorio dependerá del tipo de análisis a desarrollar y de los preservativos empleados. Preservación de las muestras. Solo se permite agregar a las muestras los preservativos indicados en las normas de métodos de prueba. En estas imágenes se muestran los contaminantes que sí eliminan el cloro y los que no eliminan el cloro. Como sabemos, el cloro es una opción de tratamiento de bajo costo que se utiliza para mejorar el sabor y la claridad del agua, a la vez que este elimina muchos microorganismos como bacterias, como lo es la salmonela y la E. coli, así como los virus. El cloro además elimina sustancias como el magnesio, el hierro y ácido sulfídrico, el cual puede alterar el sabor del agua. Los contaminantes microbiológicos que no elimina el cloro son la giardia y el cryptosporidium, que estos son protozoos que causan enfermedades gastrointestinales. Son usualmente resistentes al cloro a menos que éste se use en dosis más elevadas que aquellas preferidas usualmente para el tratamiento. La presencia de estos parásitos pueden requerir el tratamiento previo del agua fuente.
Para lo que fue de coliformes totales se ocupó la cloración de choque, que esta cloración se puede usar para desinfectar un pozo o un manantial al suministrar una alta concentración de cloro al agua durante el periodo corto. Esto es como un método de solución rápida de eliminación de coliformes. Para confirmar esta eficacia de la cloración de choque, se vuelve a probar el coliforme en agua dentro de las 2 semanas y se vuelve a confirmar después de 2 meses. Si ambas pruebas devuelven un resultado negativo, es probable que se haya contaminado una sola vez y se haya eliminado. Si no, puede pasar a metodologías de eliminación más estrictas. En nuestros procesos físico-químicos, para lo que es el sabor y olor, sabemos que el olor puede eliminarse por oxidación-reducción o por absorción con carbono activado. El cloro es el oxidante más común utilizado para el tratamiento del agua, pero es solo parcialmente eficaz en el tratamiento del sabor y olor. El carbono activado tiene una excelente historial de éxito en el tratamiento de los problemas de sabor y olor. La vida útil del carbón activado depende de la presencia de compuestos orgánicos que compiten por los sitios y la concentración del compuesto que causa mal olor y sabor. Otro de ellos es el intercambio iónico, que este es un método utilizado para eliminar grandes cantidades de sulfato en el agua para suministros comerciales, ganaderos y públicos, pero normalmente no se usa en el tratamiento de agua en casas particulares. Es un proceso donde un elemento o producto químico es sustituido por otro. Muchas personas están familiarizadas con el ablandamiento de agua, un tipo común de sistema de intercambio iónico. Otro de ellos es el nitritos y los nitratos. Estos se pueden eliminar del agua empleando un agente reductor como el hidrógeno, ácido fórmico, entre otros, empleando así un catalizador. Este proceso también es conocido como desnitrificación, en lo que el nitrato seguiría la misma ruta de reacción que en la desnitrificación biológica hasta la formación de un nitrógeno gas. Para lo que es el manganeso, tenemos la filtración por oxidación, que la filtración por oxidación tiene la capacidad de insertar oxígeno en el agua para eliminar la impureza existente en ella. Si bien la oxidación es una solución confiable para la eliminación de hierro del agua, requiere la adición de un tratamiento químico como el cloro para erradicar el manganeso. Para el problema de la turbidez tenemos que se puede hacer por filtración, como la palabra lo indica, se filtra para luego desinfectar con cloro, el cual es un desinfectante más barato y eficaz. El yodo, que es un desinfectante excelente para el agua, capaz de actuar contra las bacterias y virus, así como otros microorganismos transmitidos por el agua. Tenemos también la absorción, que este es un proceso donde un sólido se utiliza para eliminar una sustancia soluble en el agua. El uso del carbón activado es el principal elemento para tratar la turbidez, absorbiendo diversas sustancias como metales pesados, colorantes, detergentes, sustancias de mal olor y color al agua. Otra de ellas es la decantación, que trata de un proceso físico de separación de mezclas especialmente heterogéneos mediante la diferencia de densidad de los componentes. Otro de ellas es la luz ultravioleta, que es una cámara de metal que alberga una lámpara de UV. El agua fluye a través de la cámara y es irradiada por enormes cantidades de radiaciones UV. Esta radiación destruye lo que son las bacterias y purifica el agua. Otro de nuestros procesos es la ozonización y ebullición. Esto es similar a la cloración. Aquí se inyecta el ozono en el agua para matar las bacterias. El ozono es un gas que se produce utilizando electricidad. La ventaja de la ozonización es que se utiliza para tratar el agua para múltiples contaminantes como bacterias, hierro y manganeso. El inconveniente es que es más caro que el sistema de iluminación de cloración y los rayos UV. La ebullición también es efectiva para purificar el agua de los coliformes, especialmente el agua potable, que se necesita en cantidades relativamente pequeñas. Otro de ellos es la ósmosis inversa, que este es un sistema de tratamiento de agua que elimina la mayor parte de las sustancias disueltas en el agua, tales como el sulfato, forzándola a través de una hoja de plástico parecida al celofán, conocida como membrana semipermeable. Esto puede quitar típicamente entre el 93 y el 99% del sulfato en el agua potable según el tipo de equipo de ósmosis. Tratamiento para agua superficial.
Como podemos ver en el diagrama, en el primer punto tenemos el agua de un lago. Esta agua se pasa a un desarenador, el cual va a quitar la arena del exceso de arena que lleve esta agua. Después va a pasar por un bombeo de baja presión, el cual está conectado junto con una cámara de mezclado, que estos llegan a un decantador. La cámara de mezclado va a añadir algunos químicos en poca cantidad para matar a ciertas bacterias que lleve, como sulfato de amonio, policlorato de aluminio, sulfato de cobre y polímero aniónico y un poco de cloro. Después de esto pasa al decantador. El decantador se encarga de separar las partículas más pesadas, y las más delgaditas se van a quedar flotando. Después de esto pasa el filtro. El filtro va a atrapar todas esas partículas delgaditas que se quedaron en esa agua. Después del filtro va a pasar a un tanque de desinfección. Este tanque de desinfección va a ser el encargado de eliminar el exceso de cloro que quede en el agua. Después de este tanque de desinfección va a pasar a una bomba de alta presión. Esta bomba de alta presión va a hacer que el agua suba a un tanque de reserva, para que después de este tanque de reserva pase al control final. El control final es el encargado de repartir el agua a las viviendas. Para el problema 8 tenemos dos interrogativas. ¿Cuánto se gastó tanto de nitrato de plata como de EDTA en las titulaciones? Para determinar cuánto se gastó de la solución de AgNO3, primero utilizamos la fórmula de L igual a miligramos de soluto sobre partes por millón, y al multiplicarla 0.05 litros por 750 partes por millón nos dio 37.5 mililitros, el cual lo despejamos para que nos diera los mililitros como tal, que son 37.5 gramos sobre 0.1 molar por los 100 gramos, que esto nos da un total de 3.5 mililitros, que fueron los gastados en la titulación. Después sacamos el equivalente de nuestra solución, de nuestro nitrato. Para esto aplicamos la fórmula de moles, que tenemos un gramo sobre 0.05 normal, que es a lo que estaba la solución, sobre 35.5 gramos de cloro, que es el estándar que se debe de manejar. Esto nos dio un resultado de 0.0563 mililitros. Y ya para terminar, utilizamos la siguiente ecuación, que es moles por volumen de solución normal por peso molecular, la cual es 0.01 por 0.0375 por 100. Esto nos dio un total de 0.0375. Este resultado se va a multiplicar por 1000 miligramos sobre 1, el cual nos va a dar un resultado de 37.5 miligramos de soluto. Y ya para ver si está correcto nuestro resultado, hacemos la de partes por millón. Y nuestra fórmula es partes por millón igual a miligramos de soluto sobre litros de solución normal, que es igual a 37.5 sobre 0.05, y nos da un resultado de 750 partes por millón. Nuestra interrogativa es ver cuánto se gastó de EDTA. Para esto nosotros utilizamos la fórmula de litros igual a miligramos de soluto sobre partes por millón, lo cual nos dio un resultado de 2 mililitros. Lo cual nosotros despejamos esta fórmula, le pusimos 2 gramos sobre 0.1 molar por 100 gramos, que nos dio un total de 2 mililitros. Después, para esto tuvimos que sacar nuestra equivalencia del EDTA, y para nuestra equivalencia nos dio, la despejamos en la siguiente fórmula. Molar es igual a 0.1 gramos sobre 0.01 normal sobre 3.723 gramos, que esto nos dio un resultado de 2.686 mililitros. Ya para nuestro resultado final,
hicimos la ecuación de moles por volumen de solución normal por peso molecular, el cual nos dio un resultado de 0.02, el cual se multiplica por 1000 miligramos sobre 1 y nos da un resultado de 20 miligramos de soluto. Para obtener nuestro resultado final es partes por millón igual a miligramos de soluto sobre litros de soluto normal, que es igual a 20 sobre 0.05. Nos da un resultado de 40 partes por millón. Gráfica del agua problema. En nuestra gráfica problema tenemos 4 puntos diferentes: la destrucción, la formación, destrucción y la formación del cloro libre. Para empezar, en el primer punto tenemos la destrucción de reductores. ¿Cuáles son los reductores? Como fierro, manganeso y los hidrógenos. Después de esta destrucción de los reductores, pasamos a la formación de cloraminas. Nuestra formación de cloraminas se da un choque entre amoníaco y el cloro, que cuando chocan se forma un ácido hipocloroso. Después de formar este proceso, las cloraminas están trabajando y reaccionando entre sí para pasar al proceso de destrucción de cloraminas. Esta destrucción se da por la luz UV para evitar que el filtro destinado baje la concentración de cloraminas y solo queden una cierta cantidad de cloraminas. Y por último tenemos el punto libre de cloro. Este es el cloro residual que nos queda en nuestra agua problema. Como conclusión, siendo el agua uno de los medios principales de transmisión de enfermedades, los proveedores de agua deben de asegurar su potabilidad, además de la cantidad adecuada. La cantidad incorrecta de instalación y funcionamiento de los sistemas de emergencia puede ocasionar situaciones que ponen en riesgo la vida y la salud de las poblaciones. Por eso se debe de tener mucha precaución en ver qué tipo de agua es la que se va a potabilizar y cuál es el tratamiento necesario que se le va a dar. También depende de nuestro sistema que vamos a utilizar y el país en que se va a hacer. Gracias a esto es la optimización y la eficiencia integral del sistema. Gracias por su atención. A través del tratamiento de agua, un proceso con operaciones de distintos tipos, cuyo objetivo es la eliminación y o reducción de la contaminación o de las características no deseables de las aguas. La finalidad de este proceso es obtener agua con las características adecuadas al uso que se le quiera dar. Por eso, el proceso de tratamiento de agua varía en función de las propiedades de partida del agua y también de su uso final. El tratamiento de agua es cada vez más necesario debido a la escasez de agua potable y a la creciente necesidad de la población mundial. Del total de agua que hay en el planeta, tan solo un 2.5% es agua dulce, y de esa cantidad, tan solo el 0.4% es agua apta para el consumo humano. Las aguas subterráneas y superficiales contienen ciertos contaminantes que las diferencian una de la otra. Como ejemplo, las aguas subterráneas cuentan con menos contaminantes microbiológicos y más problemas de sales. Estos no cuentan con mucha turbiedad. En cambio, las aguas superficiales están más expuestas a los contaminantes y pues lo podemos observar a simple vista por el color y el olor. Es por eso que pues en la actualidad ya hay muchos procesos o tratamientos que nos ayudan a limpiar las aguas superficiales o subterráneas, y esto es muy necesario, ya que como sabemos el agua es vital para la vida de cualquier ser humano. Estos procesos que se llevan a cabo para el tratamiento de agua a veces suelen ser hasta muy caros, pero es necesario recuperar estos recursos en malos estados. En nuestro proyecto tuvimos el objetivo de reconocer el tipo de agua con algunos parámetros que nos dieron a evaluar y asimismo proponer un diseño para que solucionara nuestra agua problema, en el cual nos basamos en los parámetros que más alteraciones tenían y asimismo buscamos una solución para regular estos contaminantes y que nos diera resultado una agua limpia.